Fue un segundo que lo cambió todo. Una risa contenida, el tintinear de una copa, y luego dos manos empujando de manera sincronizada. El vestido blanco de Isabel dibujó una línea en el aire antes de desaparecer bajo la superficie. El sonido fue un corte seco. El splash llenó la noche, y por un instante, el murmullo de la fiesta se transformó en un silencio que pesaba como plomo. 50 teléfonos apuntaban, las luces de los móviles crearon una constelación sobre el agua. La máscara que llevaba Isabel se deslizó, el maquillaje se corrió, y la figura elegante que había estado conversando junto a la piscina emergió al borde de lo que, hasta entonces, era un simple entretenimiento veraniego. Nadie lo llamó un accidente. Horas antes, el amanecer había entrado tibio por las ventanas del penthouse de Isabel en Midtown. La ciudad respiraba a otra velocidad. El ruido del tráfico aún era un rumor. El café olía a rutina. Ella se movía por su casa con la misma calma firme con la que resolvía desafíos complejos en su vida profesional. Sus manos, acostumbradas a teclas, planos y reuniones con cifras y modelos, hoy sostuvieron una taza de café mientras hablaba con María, la empleada de confianza que llevaba años en la casa. No hubo gestos grandilocuentes. Hubo, como siempre, precisión y ternura. Un billete doblado en el sobre para la escuela de la hija de María. Un recordatorio para que se tomara el día libre. «Vete, yo me encargo», dijo Isabel, y en su voz no había condescendencia, sino decisión. Isabel no era alguien que buscara el centro de la escena. Había pasado las 2 últimas décadas acumulando méritos de un modo que le gustaba más llamado trabajo. Beca en la universidad pública, después el MIT, el doctorado, los años de laboratorio, y la fundación de una startup de energía renovable que, con paciencia e ingenio, había llegado a convertirse en una empresa valorada en cifras que ya no se discutían en voz baja. Su historia tenía el doble filo de la sorpresa. Venía de un origen modesto, una madre trabajadora que nunca tuvo oportunidad de ir a la universidad, y aún así, había construido puertas donde antes solo había paredes. Aquella mañana, mientras se probaba un vestido sencillo, Anne, la estilista puntual, le lanzó una pregunta que Isabel respondió con la habitual franqueza. «No voy porque quiera impresionar. Voy porque Alexander me pidió que fuera. No me gusta que lleve las cosas solo». Alexander, su esposo, era una figura que orbitaba con natural autoridad en su vida. Años de matrimonio, un equilibrio de respeto y decisiones compartidas. Él, con una carrera internacional y la facultad de mover influencias, ella con la cabeza puesta en la ingeniería y la filantropía. Alexander le había insistido en que aceptara la invitación a la inauguración de un club en los Hamptons. Él tenía participación en el proyecto, quería que ella conociera a ciertas personas, y, sobre todo, deseaba que su presencia fuera un faro sutil. Mostrar el respeto que ambos buscaban inspirar con su trabajo. Ella aceptó por él, y por la elegancia tranquila de no huir de una vida que, aunque enorme, seguía siendo suya. Antes de salir, Isabel revisó su teléfono. Mensajes de su equipo pidiendo confirmación sobre una nueva alianza tecnológica. Un correo sobre becas para estudiantes de ingeniería, a los que quería destinar una parte de los beneficios. Todo eso fue empaquetado con la ayuda de María. Un abrigo que no delatara la etiqueta, un bolso con lo esencial, y ese gesto de despedida que no necesitaba palabras. Al cerrar la puerta, se llevó una sensación conocida, la de quien entra en un lugar mirando de frente, sin pedir permiso para ocupar un sitio que le pertenece por derecho propio. El coche que los llevó a los Hamptons era discreto y cómodo. Al salir de la ciudad, el paisaje fue cambiando de asfalto a verdes más amplios, y cielos que se sentían más claros. Isabel miró por la ventanilla, pensando en los proyectos que dejaba temporalmente a su equipo, en las becas que quería lanzar, y en el discurso que iba a dar el mes siguiente en una universidad. No era una mujer que necesitara espectáculo. Era una mujer que, con el paso del tiempo, había aprendido a convertir recursos en oportunidades para otros. Esa era su manera de responder al mundo. Con hechos. La casa de verano donde se celebraba la inauguración tenía la luz de las grandes ocasiones. Jardines cortados al detalle,
una piscina amplia que reflejaba la tarde, y estructuras de vidrio que dejaban de mostrar interiores para exhibir actitudes. Invitados perfectamente arreglados circulaban entre conversaciones medidas. Las copas traían réplicas de risas mediatizadas por climas de poder y distinción. Allí estaba Victoria, prima de la familia Whitmore, y anfitriona por cortesía. Una mujer que hablaba con la seguridad de quien ha pasado horas presidiendo comités sociales y se sabe dueña del protocolo. Fue en ese ambiente donde Isabel notó las primeras fisuras. No con un comentario explícito al principio, sino con pequeños gestos que rasgaban la trama de lo hospitalario. Miradas que se alargaban en un punto de su ropa o de su presencia. Cabezas que se giraban apenas para confirmar si un nombre correspondía con la cara que veían. El clásico, ¿cómo llegaste hasta aquí?, con un tono que pretendía ser curioso y que, en realidad, venía cargado de duda. Isabel mantuvo la compostura. Respondió con la calma que la definía. Explicó quién la había invitado. Mostró la invitación en su teléfono cuando se lo pidieron. «Estoy con Alexander», dijo sin alzar la voz. Fue una afirmación. No una amenaza, un simple dato. Al otro lado de la conversación, Chelsea y Brett se presentaron como quien ofrece la comedia imperfecta y la intimidación sutil de quien se siente en su casa. Chelsea, una mujer de risa rápida y mirada afilada, llevaba el desprecio con la naturalidad de quien nunca ha tenido que rendir cuentas por palabras hirientes. Brett acompañaba el acto con una sonrisa contenida, la complicidad de quien aprende a medir su violencia en la risa ajena. Sus comentarios fueron el hilo que fue tensando la situación. Insinuaciones sobre el origen de Isabel, preguntas sobre si realmente pertenecía al grupo de invitados, y esa mezcla de incredulidad y diversión que convierte a una microagresión en preludio de algo peor. «¿Estás segura de que tienes el lugar correcto?», dijo Brett. La frase caía como una piedra en un estanque de cristal. Lo que empezó como insinuación se fue arrugando en un pliegue más profundo. A cada intento de Isabel por mostrar su invitación, la respuesta fue un aumento de incredulidad. La voz de Chelsea se crispó. No solo desconfió de la tarjeta, sino del cuerpo que la sostenía. Hubo una mano que rozó su brazo, un gesto que tuvo intención de provocar. Isabel retrocedió un paso sin perder su postura. «No es necesario», dijo, buscando evitar el conflicto. Lo que seguía fue la multitud que por un instante observó con el apetito silencioso del que no quiere involucrarse, algunos con teléfonos listos, otros con sonrisas incómodas, algunos mirando hacia otro lado para fingir neutralidad. Sophie Carter, que estaba cerca, observaba con la incomodidad de quien ve cómo se rebaja a alguien frente a todos. Sophie no era la protagonista del lugar. Era una invitada con cierta reputación de ser directa y justa. A su lado, Marcus, el joven camarero que había recibido una beca del programa de Isabel semanas atrás, asistía con rigor a la fiesta. Lo que le desbordó fue la humanidad. Ver a la mujer que había creído en él siendo minada por burlas aparentemente frívolas. Marcus había escuchado sus palabras en agradecimiento en una sala de conferencias. Ahora la veía pelear por algo tan básico como ser reconocida como invitada. Marcus apretó la bandeja que sostenía, sintiendo cómo se le helaban las manos. El ambiente se electrificó cuando Chelsea dejó de lado las insinuaciones y tomó por delante la provocación física. Un empujón leve, calculado para incomodar, una risa que pretendía arreglarlo todo, la multitud que se partió entre el que filma y el que echa gasolina con un comentario mordaz. «Es solo broma», dijo alguien por detrás. Pero las bromas que se sostienen en el desprecio rara vez se quedan en palabras. Chelsea, alentada por la risa de Brett y por la expectativa de la gente, volvió a acercarse. Esta vez no fue un roce. Fue un empujón que tenía la rapidez y la firmeza de la intención. Dos manos coordinadas, empujando en sincronía hacia la piscina. La caída fue la narración de un deseo de humillar. Isabel no tropezó. Fue forzada. Su vestido blanco se extendió en el aire antes de desvanecerse entre las ondulaciones. El splash llenó la noche, y por un instante, el sonido los puso a todos en la misma página. Testigos. Lo que siguió fue una cadena de instantes en cámara lenta.
el brillo del agua rompiéndose en pequeñas luces, la máscara despegándose, la mirada de incomodidad de Victoria, la sonrisa complacida de Chelsea, Brett grabando con el móvil, y la gente que se partía entre el divertimento y el horror contenido. Fue exactamente el tipo de escena que, en la era de los teléfonos, se convierte inmediatamente en archivo. Isabel emergió con la respiración contenida y la dignidad intacta, pese al agua que le pesaba en la ropa y en el pelo. No hubo gritos de auxilio, no una súplica, solo un propósito revestido de profesionalismo, no ser reducida a un espectáculo. Mientras se incorporaba, su mirada recorrió a los presentes como quien toma nota de los hechos con la calma de quien sabe que la verdad podrá ser reconstruida. Vio a Sofía acercarse, dudosa, al tiempo que Marcus dejaba caer la bandeja por inercia, y con el servicio olvidado, fue hacia la piscina. La tensión se palpaba. Algunos reían, nerviosos. Otros miraban para otro lado. Entre los que mantuvieron la neutralidad activa, James Rodríguez, el jefe de seguridad de la fiesta, se encontraba a pocos metros. Su figura, robusta, simbolizaba la posibilidad de control. Pero la seguridad en grandes eventos no siempre actúa con la prontitud que un incidente así requiere. Hay códigos no escritos, miedos a intervenir, y la superstición de que lo público es menos responsabilidad propia. James calculó la escena. 2 invitados, una mujer empujada, teléfonos por doquier. Nadie le obligó a actuar, pero su decisión, o su demora, sería una nota en el archivo moral de aquella noche. Las excusas brotaron de inmediato, como si el deseo de minimizar hubiera estado a la espera de una señal para aparecer. «Fue una broma», dijo alguien. «No lo vi así», murmuró otro, pero en el fondo, la pregunta que todos se hicieron, aunque muchos la resolvieron con silencio, fue la misma. ¿Por qué ningún gesto inmediato de apoyo? ¿Por qué tantas cámaras antes que manos en ayuda? Esa pasividad, la famosa y temida inacción colectiva, moldeó un paisaje moral incómodo. Presenciar no es lo mismo que actuar. Isabel, firme aún mojada, sostuvo su teléfono en la mano. No buscó confrontación inútil. Lo que sí hizo fue documentar con la calma de quien sabe que una herida puede curar si se demuestra su origen. Antes de que alguien más pudiera utilizar los clips en su contra, envió un mensaje a su equipo y guardó en su galería las primeras imágenes que otros habían tomado. Había algo de estrategia en aquel gesto. Demostrar que lo sucedido no había se tratado de un accidente, sino de un acto deliberado. Su mirada, húmeda pero enfocada, recorrió a los presentes buscando rostros reconocibles. Encontró el de Sophie, que le ofrecía una mano, y el de Marcus, que ya estaba a su lado, con la expresión de quien no quiere que un gesto de ayuda quede en el limbo de la duda. En la orilla, la ropa empapada pegaba a su cuerpo y el frío comenzaba a morder. Isabel no mostró pánico. Con pasos medidos, salió del agua asistida por Sophie, que hablaba en voz baja. «¿Estás bien? ¿Quieres que llame a alguien?» Hablaron en un susurro tratando de no convertir el momento en espectáculo. Isabel negó con la cabeza, no porque no necesitara apoyo, sino porque sabía que cada palabra podía ser usada contra ella. En un entorno donde la duda se planta como semilla, aún las reacciones compasivas pueden volverse en forma de intriga o burla. La presencia de los móviles elevó la gravedad del episodio. En cuestión de minutos, la grabación viralizó en el circuito privado de los asistentes. Historias efímeras que se multiplicaban, risas forzadas en bocas que jugaban a la indiferencia. Pero allí también hubo quien grabó con intención de acusar, una toma estabilizada, un primer plano del rostro de Chelsea sonriendo con suficiencia. Cuando la imagen viaja, la verdad acomoda su forma, y muchas veces encuentra aliados que en vivo no se atreven a mostrar su apoyo. El gesto de Marcus fue pequeño y revelador. Había dejado la bandeja, había cruzado el césped sin pensar en las órdenes de su jefe, y se plantó junto a Isabel. No dijo nada grandilocuente. Simplemente ofreció su chaqueta. Era una acción discreta pero poderosa. Una presencia que no se escondía. Sophie, que había presenciado suficientes escenas de pasividad, tomó nota y acercó su voz acusadora a quien quisiera escuchar.
Alguien debería entrar en esto. No es una broma. Fue una frase directa que cortó el aire. Varias personas se removieron, incómodas, como quienes reconocen que han hecho algo mal por inercia. Pero el grupo que había empujado sonreía con superioridad. Chelsea, con el pelo aún perfectamente peinado a pesar del agua que había salpicado a los demás, fingió sorpresa. «Vaya, lo siento», ofreció sin sinceridad y con la rapidez de quien quiere borrar su marca. Brett, por su parte, jugó con la pantalla del móvil mientras las notificaciones empezaban a dispararse. «Mira, ya lo tengo», dijo, buscando aprobación en la cara de los demás. Alguien, en la esquina, soltó una risa que pretendía romper la tensión, pero la risa sonó hueca. Isabel se secó con la calma de quien ya había pensado en el siguiente paso. No buscaba la violencia, ni la escenificación. Lo que buscaba era verdad y reparación. Mientras la sala se recomponía, tomó una determinación silenciosa: reunir evidencias, identificar testigos, documentar la agresión para que no quedara en la nebulosa de las bromas y las malas interpretaciones. En su mente pasaban imágenes de otros casos que había visto en el trabajo. Pequeñas afrentas que se convierten en barreras, episodios que fracturan oportunidades. No iba a permitir que esa noche se sumara a la lista de humillaciones no resueltas. La primera reacción organizada vino de un lugar inesperado. Un grupo de invitados, molestos con la falta de control, comenzó a pedir explicaciones a James Rodríguez. «¿Qué vas a hacer?», insistían. James miró a su alrededor, midió la escena, y contrariado, dio instrucciones para retirar a los agresores del área principal. Las palabras que pronunció fueron medidas, técnicas, como quien lee un protocolo, pero la distancia entre decir y hacer se llenó de blanco y gris. Chelsea y Brett se movieron sin prisa, recogiendo sus pertenencias como si la noche no hubiera podido con ellos. La situación, sin embargo, no iba a quedarse congelada en la pasividad. Había un detalle que pocos conocían en ese momento. La vida de Isabel no se limitaba a su presencia en la fiesta. Ella tenía una red profesional y personal que la había acompañado en silencios largos. Su nombre, en el mundo en que se movía, significaba conexiones. Y más allá de eso, la tecnología que hoy registra injusticias estaba en manos de algunos testigos que, por primera vez en la historia, podían convertir un episodio privado en un archivo público. En la oscuridad de esas horas, cuando la indignación todavía hirviera en el pecho de algunos y la incomodidad se jugara a ser olvido para otros, Isabel recogió de su bolso una toalla y un sobre de papel. No era la hora de discursos, era la hora de reunir datos. Su mano, temblorosa por la mezcla de frío y adrenalina, pulsó mensajes, guardó vídeos y etiquetó contactos. Había un orden a su reacción que parecía una estrategia: conservar evidencias, hablar con testigos, buscar un marco en el que la verdad no fuera una discusión de percepciones. Mientras la noche seguía y las conversaciones retomaban la normalidad forzada, Victoria se acercó con una voz que intentaba ser conciliadora. Había en su postura la prisa por cerrar una escena que amenazaba con ensuciar la gala que ella coordinaba. «No se vaya a crear un problema», murmuró, más preocupada por el efecto que por la injusticia misma. Isabel la escuchó sin aparente sorpresa. Sabía que, en el mundo que la rodeaba, a menudo las miradas priorizaban la reputación del evento por encima de la dignidad de la persona agraviada. Esa constatación encendió una calma fría en su interior. No dejaría que su experiencia se borrara con un gesto social. En el borde del jardín, mientras se apretaba la toalla alrededor de los hombros, Isabel tomó la decisión que marcaría la noche: no dar la versión oficial de los hechos a cualquiera que la cuestionara sin pruebas, y sobre todo, no aceptar que la narrativa se reescribiera para convertir su humillación en una anécdota banal. La rabia estaba contenida, no por falta de fuerza, sino por la claridad de un plan. Cuando el ruido de la piscina se mezcló con el murmullo de las conversaciones, la noche pareció respirar de nuevo, pero algo fundamental se había roto. La sensación de seguridad que el entorno prometía ya no existía. En su lugar había una tensión que requería reparación. Isabel se secó, miró a los presentes, y buscó en sus bolsillos el teléfono que le conectaba no solo con su equipo, sino con el mundo que podía amplificar la injusticia.
o por el contrario, ocultarla bajo la espuma de la indiferencia. En ese instante, una figura en la distancia la observó con curiosidad. Un hombre con porte de autoridad, ejecutivo en la manera de vestir, hablando al margen con un par de socios. No era Alexander. Aquel hombre, aunque no íntimo de Isabel, hizo que varios asistentes se acomodaran en su lugar, como quien se prepara para un desenlace institucional. La noche se había convertido de improviso en un escenario donde la moral y la reputación empezaban a medir fuerzas. La escena quedó congelada en las retinas de muchos. Isabel empapada junto a la piscina, su vestido blanco marcada por la humillación. Chelsea y Brett, que intentaban recuperar la compostura con risas que ya no sonaban genuinas. Sophie y Marcus a su lado, sosteniendo el gesto del apoyo, y James, que comenzaba a ordenar la logística de la noche, como quien intenta recomponer piezas después de un choque. Pero, en la mente de Isabel, aquello no podía terminar allí. Sus pasos siguientes serían determinantes para transformar la ofensa en una causa que exigiera verdad. Mientras la música de la casa volvía a intentar imponer una normalidad forzada, Isabel apretó los dedos alrededor de su teléfono. Guardó el archivo principal, lo etiquetó y respiró hondo. No pretendía convertir aquello en un espectáculo personal. Pretendía convertirlo en una evidencia. Había una posibilidad real de que las imágenes que empezaban a circular sirvieran como prueba, pero también sabía que las mismas imágenes podían ser dobladas y manipuladas en la construcción de otras narrativas. Su plan incluía testigos, nombres, voces, rostros que no se dejarían comprar por el espectáculo. El aire de la noche traía algo más que sal y sudor. Traía la certeza de que los testimonios importan, y que, cuando la comunidad opta por la complicidad, la verdad necesita aliados. Sophie, con voz baja y firme, le sugirió: «Tenemos que hablar con Marcus y con esos que estaban filmando. Necesitamos versiones claras». Marcus asintió, todavía con la chaqueta a medio poner. «Yo vi todo», dijo. «Y grabé a Chelsea antes de que se acercara. Puedo entregarlo». Y ahí, en ese momento previo a que se tomaran decisiones públicas, antes de que la policía fuera llamada, antes de que la viralidad hiciera su trabajo, antes de que el nombre de Isabel empezara a circular en timelines y pantallas, una certeza se hizo presente. El acto de empujarla no quedaría en la anécdota del verano. La noche debía decidirse entre volver a la normalidad o transformar el episodio en una demanda de responsabilidad. Si esta historia te toca, en la descripción del vídeo encontrarás recursos y enlaces para organizaciones que apoyan a víctimas de discriminación y violencia. Si conoces a alguien que necesite información, compártelo con discreción. La luna había subido más alto cuando Isabel, todavía con el agua resbalando por la espalda, se apoyó en la barandilla. Observó la casa, la gente, las pequeñas islas de conversación. No estaba sola en su decisión. Pero la pregunta que flotó en su mente fue mucho más dura. ¿Cuántas veces ocurren estas humillaciones y se silencian por la comodidad de los que observan? Esa pregunta, sin pedir permiso, se volvió una brújula. Aún había episodios pendientes. La llegada de figuras con poder, la intervención oficial, las grabaciones que circularían, el juicio público de la opinión. Pero en aquella fracción de noche, con la ropa pegada y el silencio que antecede a un movimiento importante, Isabel respiró y comenzó a ensamblar la siguiente jugada. Tenía testigos a su favor. Tenía la evidencia inicial geolocalizada en decenas de teléfonos. Tenía a Marcus y a Sophie. Lo que faltaba era voluntad colectiva para enfrentar las pequeñas violencias que, amplificadas en el tiempo, se convierten en estructuras. Al apartar la mirada de la piscina, notó algo más. En la distancia, un coche negro se detenía frente al portón principal. No hizo ruido al llegar, pero su presencia inclinó la atención de varios invitados. Alguien murmuró un nombre con reverencia. El murmullo se transformó en expectación. Esa llegada podía inclinar la balanza. Podía reforzar privilegios o quizás aportar la autoridad necesaria para exigir responsabilidades.
La noche, imprevisible, estaba a punto de ofrecer otra pieza en el tablero. El coche negro detuvo su marcha como quien no quiere atraer atención, pero su llegada fue suficientemente ruidosa en el tejido social de la velada. Cabezas se giraron, conversaciones se deslizaron hacia el portón. Cuando Alexander Whitmore descendió del vehículo, la atmósfera del jardín cambió de manera palpable. Su figura, impecable y sin alarde, tenía la calma de quien está acostumbrado a que su presencia incline pequeñas decisiones. No tardaron en surgir murmullos. Era sabido que la familia Whitmore tenía intereses en la región. Lo que nadie esperaba era que esa llegada marcara el quiebre de la noche. Alexander cruzó la distancia con paso seguro, observando sin prisa. No buscó la escena del empujón para convertirla en espectáculo. Su interés fue otro. Reunió datos antes de pedir cuentas. Al verle, Victoria perdió la compostura que había intentado sostener. Su rostro, de anfitriona que prefería encubrir, se tensó. Algunos invitados se arremolinaron cerca, curiosos por saber si la presencia del marido de Isabel iba a reparar lo ocurrido o a añadir más capas de poder al enredo. Isabel, todavía con la humedad pegada a la piel y un hilo de indignación contenida, no buscó protección en la figura de su esposo. Su mirada se encontró con la de él. Hubo una comunicación breve, sin necesidad de palabras, un reconocimiento mutuo de la gravedad del hecho y de la necesidad de proceder con claridad. Alexander se aproximó con respeto, consciente de que la escena no permitía gestos grandilocuentes. Le ofreció una toalla sin teatralidad y, cuando Isabel negó la necesidad de tutelar su reacción, él asintió. Había una decisión a tomar, no por orgullo sino por justicia. La propiedad sobre el club en los Hamptons, de la que se había hablado en voz baja en los últimos meses, había convertido a Alexander en un actor influyente en el evento. En la narrativa que aquella noche se tejía, esa autoridad podía inclinar la balanza. Exigir que se procediera, que se preservaran pruebas, que nadie diluyera la verdad. Pero Isabel, firme, dejó claro desde el primer momento que no quería que su caso se resolviera en un intercambio de favores. «Queremos la verdad y la responsabilidad», dijo en voz baja, mirada fija, evitando cualquier tono que pareciera depender de privilegios. Alexander no objetó. Dio instrucciones a James Rodríguez con la misma precisión que aplica cuando discute inversiones. Pidió acceso inmediato a las grabaciones de seguridad y solicitó que se guardara cualquier material de la zona de la piscina. James respiró con alivio por la claridad del encargo. La orden de alguien con peso hizo que su retraso quedara pendiente de rectificar. Por primera vez, la seguridad del evento tuvo una directriz que no se desvanecería en protocolos sin aplicación. James pidió a sus asistentes que aseguraran los teléfonos que pudieran manipularse y que identificaran a quienes habían recorrido los lugares con sus cámaras. Entre órdenes medidas y nerviosas, la noche se fue armando de registros. La policía llegó en cuestión de minutos después de que varios invitados, molestos y preocupados, decidieran no dejar que el asunto se diluyera. La llegada de los oficiales fue medida, estructurada y algo cautelosa. Oficial Kim y oficial Patterson tomaron el control del perímetro con profesionalidad. Ambos, al conocer los detalles, pidieron ver el material que la seguridad había asegurado. Las cámaras del club ofrecieron un ángulo distinto al de los teléfonos. Mostraban la sincronía del empujón, la intención en las manos que empujaban, y la maniobra para minimizar la reacción del resto. Esa prueba, unida a las grabaciones de terceros, configuró un cuadro que desplazaba la conversación de «fue una broma» a «hubo una agresión intencional». Mientras los agentes realizaban su trabajo, Sophie y Marcus ofrecieron su testimonio sin necesidad de que nadie los presionara. Marcus, con la ropa aún manchada por la rapidez con que había dejado la bandeja, entregó su vídeo estabilizado y explicó la secuencia con sencillez. Había visto a Chelsea moverse con decisión, a Brett grabando cuando se compuso la conducta. Su voz, a pesar del temblor, fue clara y fue un punto de sustento para la reconstrucción de la escena. Sophie, por su parte, aportó una declaración concisa. Había tomado nota de la hostilidad verbal previa. Había mirado a los ojos de Chelsea
y había percibido la intención en la energía de la agresora. Sus palabras, dichas sin estridencias, pesaron en la evaluación que los oficiales estaban realizando. La evidencia digital se convirtió en eje de la investigación en cuestión de horas. Lo que en otras épocas habría quedado confinado a recuerdos difusos, ahora se materializaba en archivos y metadatos. Geolocalizaciones, marcas de tiempo, archivos originales, con la trazabilidad que la tecnología guarda. Los móviles, que habían contribuido a la escena de indiferencia, se volvieron testigos objetivos. Las grabaciones mostraban con nitidez la acción deliberada, y eso dio a los agentes la base para proceder. Los agresores, que al principio habían fingido despreocupación, empezaron a verse acorralados por las imágenes que ellos mismos habían difundido de manera imprudente. Brett intentó argumentar que fue una broma, que nadie había querido hacer daño, que la mujer había exagerado. Chelsea, por su parte, intentó mantener una postura altiva, pero sus palabras eran menos efectivas frente a los archivos que contradecían su versión. Cuando los agentes le pidieron a James las identificaciones y las credenciales de los invitados, se evidenció que la estrategia de confusión ya no funcionaría. Los registros de acceso, las invitaciones digitales con firmas y los contactos de los anfitriones dieron una confirmación adicional de quién tenía derecho de estar ahí y quién no. La sucesión de evidencias, grabaciones múltiples, testimonios de testigos y registros del propio evento, tejió una narrativa suficientemente sólida para permitir la detención de ambos. La detención fue realizada con cautela. No se trató de montar un espectáculo. La policía actuó con procedimientos normales, lectura de derechos, registro de la escena y traslado a la comisaría. Mientras Brett y Chelsea eran escoltados, algunos asistentes aplaudieron la acción en voz baja, otros miraban con complejidad, como si comprender que la justicia se ponía en marcha les recordara su propia pasividad. La palabra arresto resonó entre los invitados como una medida práctica, no como victoria personal. Para Isabel, la detención fue un paso necesario, no el final del camino. En los días siguientes, la historia se desbordó en las redes de manera predecible y a la vez inquietante. Fragmentos del vídeo circularon, se agregaron contextos, aparecieron comentarios que intentaban minimizar y otros que exigían castigo. Periodistas locales y nacionales se acercaron con preguntas. Los espacios en línea se llenaron de debates sobre responsabilidad, privilegio y el fenómeno de normalizar el desprecio. Fue en ese momento cuando apareció la figura de Harrison Carter, un abogado con reconocimiento en causas vinculadas a derechos civiles, que contactó con Isabel para ofrecer asesoría. Su participación fue una apuesta: aportar experiencia legal, sin convertir el caso en un show mediático. Isabel aceptó, no por necesidad de representación, tenía la fuerza de su verdad, sino por prudencia estratégica. Necesitaba que el caso saliera de la esfera de opiniones y entrara en el terreno de las responsabilidades legales. Harrison trabajó con Isabel para organizar las pruebas, preparar declaraciones y establecer un plan para evitar que la historia se convirtiera en una distracción. Su primer consejo fue firme: mantener la calma, centralizar la evidencia y proteger la cadena de custodia de los archivos. Isabel no quiso que su nombre fuera utilizado para obtener réditos personales. Su objetivo fue que la conducta de los agresores quedara registrada y que sobre esa base se impulsaran consecuencias que evitaran que acto similar quedara sin seguimiento. Mientras tanto, la investigación profundizó en el pasado de los agresores. Periodistas y activistas en redes empezaron a buscar patrones y hallaron, con la rapidez que la era digital permite, señales que hablaban de una actitud reiterada, comentarios despectivos en perfiles cerrados, fotografías donde se banalizaban ciertos estereotipos y, en algunos casos, actitudes que pocos habían cuestionado, hasta que la imagen de la piscina las manifestó con claridad. El escrutinio público no fue la sentencia judicial, pero sí generó un contexto de responsabilización social que presionó a instituciones cercanas a los agresores, como clubes y organizaciones a las que pertenecían. Algunas cobraron distancia, otras vieron cifras de presión en sus redes internas. Esa exposición contribuyó a que las decisiones institucionales no se tomaran al margen de la voz pública.
El caso llegó a los tribunales con la carga de la evidencia y la atención mediática. El proceso no fue una línea recta. Hubo momentos de frustración, apelaciones técnicas y debates sobre intencionalidad y agravantes. En la sala, la narrativa pública y la legal se encontraron, y a veces se rozaron sin superponerse. Para Brett y Chelsea, la argumentación defensiva buscó matices que atenuaran la naturaleza del acto. Para la fiscalía, la serie de pruebas y los testimonios construyeron la coherencia de un patrón. Harrison Carter, por su parte, no buscó convertir el proceso en una tribuna emocional. Su estrategia fue clara: probar que la agresión no fue un accidente, que hubo intención, y que por lo tanto, la consecuencia debía ser proporcional y ejemplar. Los testimonios en la audiencia fueron sobrios y potentes por su sencillez. Marcus habló desde la posición de quien había sido beneficiado por la generosidad de Isabel. Su declaración no fue rabia, fue veracidad. Explicó lo que vio, cómo el empujón no fue un tropezón fortuito y cómo la reacción de algunos invitados había delayed la ayuda. Sophie, con su estilo directo, describió la secuencia de microagresiones previas y la escalada verbal que, en su opinión, fue el marco de la violencia física. James detuvieron su postura de hombre de seguridad conciliador y contó sobre la gestión tardía, la coordinación de personal y la inmediatez con que se resolvió custodiar las pruebas tras la intervención de Alexander. Oficial Kim y oficial Patterson explicaron cómo la evidencia digital fue la columna vertebral de la investigación y cómo la cadena de custodia preservó los materiales que ahora servían como prueba irrefutable. Isabel fue llamada a testificar. No buscó teatralidad. Su testimonio fue una narración reposada. Explicó el sentido de humillación que sufrió, lo que perdió en minutos más allá del vestido mojado, la sensación de ser reducida a un objeto de diversión, y su decisión de no dejar que el hecho quedara en el limbo de una anécdota. Su voz fue clara, sin estridencias, y en ella estaba la mezcla de indignación y de resolución que la había definido desde el principio. No pidió venganza, pidió responsabilidad y la posibilidad de que algo así dejara de repetirse sin consecuencias. El veredicto, cuando llegó, derivó de la suma de evidencias. El tribunal reconoció la intencionalidad en el acto y la naturaleza agravada por los elementos de discriminación presentes en el diálogo y la mirada de los agresores. Brett y Chelsea fueron condenados por agresión y por cargos relacionados con delitos motivados por prejuicio. Su castigo incluyó penas que combinaron sanciones económicas, servicio a la comunidad y restricciones que, por decisión judicial, buscaron que asumieran la dimensión de su acto. No fue una victoria simplista, pero sí un reconocimiento legal de la verdad que Isabel y sus aliados habían sostenido. La sentencia no borró la humillación, pero marcó la responsabilidad pública. La consecuencia social fue más amplia que la judicial. Varias instituciones en la región revisaron sus protocolos para eventos, controles de acceso más rigurosos, formación en inclusión para equipos de seguridad, y normativas internas que dejaban explícito que cualquier tipo de agresión sería tratada con diligencia. No fueron reformas legislativas masivas, ni cambios de un día para otro, pero sí señales de que la presión social y la evidencia podían impulsar nuevas prácticas en espacios que, hasta entonces, se consideraban impermeables a la autocrítica. Isabel, lejos de descansar en la constatación de la sentencia, decidió convertir el episodio en una plataforma para la reparación. Con la misma lógica pragmática con la que había construido su empresa, anunció la creación de un fondo legal para víctimas de agresiones motivadas por prejuicio, y la ampliación de sus becas para estudiantes de comunidades desatendidas. El anuncio, hecho en una charla pública en Harlem, no fue triunfalista, fue sobrio y cargado de propósito. No pretendo reparar lo que me ocurrió, dijo, pero sí quiero que nadie más se vea obligado a elegir entre el silencio y el costo de una defensa adecuada. Marcus, que había sido beneficiario de la primera ronda de becas, recibió la noticia con emoción contenida. Su presencia en el acto, entre aplausos, subrayó la cadena de solidaridad que Isabel pretendía consolidar.
El acto en Harlem fue cuidadosamente montado para evitar el esteticismo y centrarse en la comunidad. No fue un evento para la prensa exclusivamente. Fue una reunión de organizaciones locales, abogados, jóvenes estudiantes y vecinos. Isabel habló con humildad y con la claridad de quien no desea que su experiencia se convierta en un pedestal personal. Explicó la estructura del fondo, los criterios de apoyo y su compromiso para que la ayuda llegara a quienes no pudieran costear una defensa. Harrison Carter y otros colegas legales se sumaron a la iniciativa como asesores pro bono. Sophie y Marcus participaron en la elaboración de los criterios de selección para las becas. Fue un gesto que transformó la indignación en acción. La prensa llamó a ese conjunto de iniciativas el efecto Isabel, un eco que no solo tenía que ver con una persona, sino con la capacidad de convertir una experiencia traumática en una política de reparación y prevención. Varios clubes y espacios de ocio, a partir de la publicidad del caso y de la presión social, adoptaron medidas de capacitación obligatoria en diversidad e inclusión, y algunos fondos de inversión privados empezaron a evaluar prácticas de gobernanza en los lugares en que apostaban capital. Nada de eso fue homogéneo ni mágico. Fueron pasos concretos en sectores donde la resistencia al cambio suele ser alta. Isabel comprendió que su rol no sería de liderazgo hegemónico, sino de facilitadora de plataformas. Prefería que su nombre quedara asociado a políticas concretas y a testimonios de quienes, gracias a la ayuda, pudieron acceder a representación. La modestia de su gesto ampliaba la legitimidad de la respuesta. No se trataba de castigo, sino de prevención y de reparación. En los meses posteriores, el fondo legal patrocinado por su iniciativa ayudó a financiar defensas y asesorías para casos similares, y las becas otorgadas permitieron que estudiantes con talento accedieran a formación que, de otra forma, sería inaccesible. No todos los cambios fueron visibilizados en grandes titulares. En el terreno inmediato, la vida cotidiana de Isabel continuó con ajustes sutiles. Volvió a sus proyectos de energía renovable con la misma disciplina científica que la había caracterizado, pero con una nueva perspectiva sobre el papel social que la innovación puede jugar. Sus intercambios con María, la empleada de confianza, se volvieron momentos de colaboración más explícita. La ayuda no fue un gesto paternalista sino una red de reciprocidad. Marcus tuvo oportunidades laborales en las iniciativas que la empresa de Isabel le impulsaba. Sophie siguió siendo su aliada en la comunidad y apareció en foros para hablar de la importancia de intervenir como testigo. El caso también desató conversaciones más amplias sobre el rol de los testigos y la responsabilidad colectiva. En foros comunitarios se discutió la bystander effect y cómo transformarlo en una cultura de intervención segura. La difusión de guías prácticas para testigos empezó a circular. Cómo documentar, cómo preservar pruebas, a quién acudir, y cómo ofrecer apoyo inmediato sin poner en riesgo la seguridad propia o la de la víctima. Esas guías, aunque no sustituyen la decisión individual, ofrecieron herramientas para que la gente tuviera opciones concretas en situaciones de violencia o discriminación. Con el tiempo, la mayor victoria no fue tanto el castigo a los agresores, como la posibilidad de que una víctima y sus aliados transformaran el daño en políticas y estructuras que previnieran la repetición. Los recursos creados por Isabel ayudaron a que otros casos encontraran apoyo. Las historias de personas que habían sufrido episodios similares empezaron a recibir atención, y en algunos casos, recursos para su defensa. La narrativa pública se movió, aunque no de manera uniforme, hacia una mayor sensibilidad sobre microagresiones y cómo éstas pueden escalar. Hubo reacciones adversas, por supuesto. Algunos círculos rechazaron la exposición, se defendieron posiciones que relacionaban la exageración con la corrección política, y se produjeron ataques personales en redes. Sin embargo, la solidez de las pruebas y la forma mesurada en la que Isabel condujo su causa hicieron que la conversación no quedara reducida a polaridades superficiales. La razón pública, en este caso, se enfrentó con testimonios documentados y con acciones concretas que ofrecían soluciones. En lo personal,
Isabel continuó caminando por la vida con la misma disposición ética que la había guiado antes del incidente. Convertir recursos en oportunidades y no en retórica. En las reuniones con su equipo, en las decisiones de inversión, en la selección de proyectos, la experiencia vivida en la piscina operó como un recordatorio constante. La dignidad de las personas no es negociable. Su relación con Alexander evolucionó con un entendimiento todavía más profundo del valor de acompañar sin sustituir. Él, como figura con recursos e influencia, aprendió a poner esas herramientas al servicio de la justicia, sin imponer su peso sobre la narrativa de la víctima. Meses después, en un pequeño acto público sin alardes, Marcus se graduó gracias a la beca que había recibido. En la primera fila, entre aplausos contenidos, estaba Isabel. Cuando él subió al escenario, no fue para agradecer solo por el dinero. Habló sobre cómo la empatía de aquel día, la chaqueta que él había ofrecido a Isabel, se volvió un símbolo de las posibilidades que nacen cuando alguien decide actuar. Su discurso fue breve y sincero. No fue solo la ayuda a una persona, dijo. Fue la semilla de un compromiso que ahora puede llegar a otros. El reconocimiento público no borró el daño, pero hizo visible la forma en que la solidaridad podía multiplicarse. La Isabel Effect se consolidó en pequeñas victorias. Una empresa local que adoptó protocolos de trato igualitario, un club que realizó formación obligatoria para seguridad y staff, un bufete de abogados jóvenes que ofreció horas pro bono para casos de discriminación, y una comunidad estudiantil que recibió recursos para continuar sus estudios. No eran revoluciones, pero sí adaptaciones concretas que sumaban. La memoria de la piscina se transformó en un estímulo para la responsabilidad compartida. En retrospectiva, la pregunta que el incidente planteó a la sociedad, y que Isabel lanzó en su último discurso público en el acto de Harlem, no buscaba una respuesta individual sino una reflexión colectiva. ¿Qué harías tú si fueras testigo? La interrogación quedó flotando como un desafío ético. No se trataba de juzgar a quienes miraron, sino de invitar a la acción. La transformación que propuso tampoco fue solo legal, fue cívica y cultural. El cierre de la historia no fue un punto definitivo, sino un inicio. Isabel no se detuvo en la noche del empujón. Utilizó aquella experiencia como palanca para crear herramientas, redes y fondos que la comunidad necesitaba, para que otros no vivieran la misma humillación. La justicia formal tuvo su lugar, pero la reparación social y la prevención se convirtieron en su proyecto duradero. Si esta historia te mueve, en la descripción encontrarás enlaces a organizaciones que apoyan a víctimas de discriminación y a recursos sobre cómo documentar y denunciar agresiones. Compartir información y testimonio puede ser la diferencia entre que una injusticia quede en la anécdota o se transforme en responsabilidad. La última imagen que quedó en la memoria de muchos no fue la del vestido blanco flotando en la piscina, sino la de Isabel, alzando la mano en Harlem, rodeada de jóvenes con carpetas, y de Marcus, terminando su discurso con una sonrisa que no ocultaba la emoción. Era la imagen de alguien que, a pesar de haber sido humillada, eligió no reducir su experiencia a venganza, sino convertirla en herramienta de cambio. La pregunta que ella dejó al público fue abierta, desafiante y necesaria. Si presencias una injusticia, ¿intervendrías para detenerla o te quedarías grabando desde la distancia? La respuesta es personal, pero sus consecuencias son colectivas. Comparte este vídeo con quien creas que debe escuchar esta historia. En la descripción hemos dejado enlaces a organizaciones y recursos para víctimas. Si conoces a alguien que necesita apoyo, ahí encontrarás información práctica para aportar. La responsabilidad no termina en la condena. Empieza en lo que hacemos después.